buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el análisis más científico sobre la realidad nacional e internacional todos los días. Hoy queríamos hablar de criminalidad, un tema que ha estado en los titulares de prensa en Honduras desde hace muchísimo tiempo. Año tras año se ha estado grabando la cosa de una manera tan anómala que precisamente hace apenas unos 2 días salió un artículo en el Washington Post en donde afirmaba que Honduras era la capital del crimen mundial, con la tasa de homicidio más alta del mundo, lo cual es una cosa, porque este país sistemáticamente cuando salen las noticias es para algo negativo, no para algo positivo. Y es una cosa que realmente es completamente anómala, completamente inaudito, que el único motivo por el que el país sale a relucir en las noticias internacionales es por algo negativo, y sobre todo algo tan negativo. Otras cosas, en otras ocasiones ya las noticias internacionales han reportado muchísimos muertos, como por ejemplo cuando el huracán Micho u otros eventos naturales de esa índole, y eso es un reflejo de la mala administración en Honduras, porque otros países, como en Hong Kong, por ejemplo, cuando es azotado por terribles tifones, o sea, terribles huracanes, así le llaman en esa región del mundo, entonces no pasa nada, nadie se muere, a lo más uno que otro golpeado, unos cuantas averías, pero como el país es desarrollado, entonces tiene todo el mundo, nadie vive en chocitas que se las lleva cuando el río crece, como aquí en Honduras. Es decir, un reflejo de desarrollo, cuántas personas mueren durante una catástrofe natural. No obstante, eso no es tan negativo como ser la capital mundial del crimen. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿por qué Honduras ha llegado a una situación tan extrema de eso? Pues el primer argumento de todos aquellos abanderados de la lucha contra el crimen, los que lo hacen de muy buena fe, al igual que aquellos que simplemente adoptan una posición porque es la única políticamente aceptable que se puede adoptar, aún si esos políticos son altamente corruptos. Poco importa el motivo, el punto es que la tesis fundamental es que uno de los motivos por el cual esa tasa de homicidio ha aumentado tanto al punto de exceder infinidad de países que se encuentran en estados de guerra civil o guerra, países que históricamente han sido los número uno en crimen, etc. Y aún así, exceder a todos ellos es la explicación más frecuente que encontramos es que eso AKS se produce porque la corrupción en Honduras, sobre todo en este momento, la policía ha estado muy criticada como la responsable de esto, pero vamos a hablar esta vez del caso de Costa Rica, porque hoy había otro artículo, porque el artículo del cual hablamos que hizo trascendencia a nivel mundial era un artículo del prestigiado periódico el Washington Post, que fue el mismo periódico que sacó a relucir el caso de Watergate en los 70 y que terminó causando la forzosa demisión del presidente Richard Nixon, del presidente republicano Richard Nixon. Esta vez, hoy salió un artículo sobre Costa Rica y el crimen. Entonces, el caso de Costa Rica es muy ilustrativo para ver si el meollo del asunto, la causa fundamental por la cual Honduras tiene una tasa de homicidio tan alta y es incluso la más alta del mundo, es porque hay corrupción en el aparato judicial, sobre todo en la policía de Honduras. Entonces, queremos ubicarnos, bueno, no deberíamos de tener que hacerlo, pero Honduras es un país con graves deficiencias educacionales, académicas, y queremos ubicarlo siempre, poner el mapa de Costa Rica, y ahí podemos ver la capital, San José de Verde, un país que esa es la percepción que tienen muchos, sobre todo estadounidenses y europeos, que es un país muy, muy conscientemente ecológico y muy respetuoso del medio ambiente. Y ahí lo vemos muy cerca de Honduras, colindante con Nicaragua, con quien en este momento tiene una disputa territorial en su frontera. Y vemos que este país, pues,
ahí nuevamente verde, porque correctamente es de los países menos depredados, sus bosques ha sido de los menos depredados, el menos en Centroamérica junto con Panamá. Los otros están terribles. Honduras está pelona ya. Regresemos. Entonces queremos mostrar la actual presidente de Honduras, el actual presidente de Costa Rica, que es Laura Chinchilla. Laura Chinchilla, ella es, esta mujer es la primera presidenta, la primera jefe de Estado de Costa Rica, elegida democráticamente de género femenino, e incluso en toda la historia tampoco nunca había habido una generala, por ejemplo, que haya llegado por golpe de Estado o algo por el estilo, en el cual en el siglo XIX Costa Rica vio mucho de eso. Entonces, ese fuera uno de sus gritos de campaña electoral, que iba a ser la primera, como que si eso tuviese alguna importancia. Nosotros somos muy defensores de los derechos de las mujeres, somos grandes feministas, eso es lo que es una persona que defiende los derechos de las mujeres, pero no hay correlación entre gobiernos femeninos y mejorías a la economía y al resto de la sociedad. Entonces, ella, el caso de ella es interesante porque ella se graduó de Derecho y sacó una especialidad en Georgetown en Administración Pública. Y después de eso, su orientación en cuanto a su vida laboral es seguridad, el tema de seguridad. Primero estuvo trabajando en una organización no gubernamental en el tema de seguridad y mejoría del sistema judicial. Después, en los 90, fue viceministra y ministra de Seguridad en uno de los gobiernos de esa época. Recientemente, antes de este gobierno, fue ministra de Justicia en el gobierno de Oscar Arias. Ella es miembro del Partido de Liberación Nacional, uno de los partidos que más ha ganado elecciones en Costa Rica. Y política e ideológicamente la mujer es centro-derecha. Económica, políticamente, socialmente, está en contra del aborto, está en contra del matrimonio homosexual, está en contra de la píldora esta que le dice morning after pill, o sea que se la toman, digamos, una muchacha que una noche de locura se le olvidó exigir que se pusiera un preservativo y ella no estaba con contracepción, por ejemplo, oral, y entonces al riesgo de que pueda, entonces hay una píldora que se la toman y expulsa lo que pudiera transformarse en un feto, en un bebé. Entonces ahí está en contra. Estas son típicas posturas de la derecha, que tiende a ser muy respetuosa de lo que dicen las iglesias, ya sea la católica o la evangélica, en esta materia. En materia económica también está muy a favor del libre comercio, con el cual Costa Rica tiene varios tratados de libre comercio con varios países, etcétera. Su posición es centro-derecha, aunque el partido tiene una tradición, está aliado con la Internacional Socialista, tiene una historia de centro-izquierda, pero de centro-izquierda, pero ella tiene una postura de centro-derecha. Entonces, a lo que vamos es lo siguiente. Ella, su grito de campaña, aparte de que voy a ser la primera mujer presidente, que eso no tiene ninguna relevancia para el progreso y el bienestar de los costarricenses, de los 4.3 millones de costarricenses, su fundamental lema de campaña era seguridad, mejorar la seguridad, porque se ha estado deteriorando sistemáticamente. Durante el gobierno de Arias se deterioró. Ella fue ministra y no logró reducir una creciente tasa de homicidios. Entonces, regresemos al estudio, por favor. Entonces, este es un fenómeno que vemos con respecto a esta mujer. Toda su vida se ha especializado en seguridad y fracasó como ministra de Justicia ahorita recientemente, en estos últimos años del gobierno de Oscar Arias. Ahora que ella ha llegado, supuestamente el argumento era que Oscar Arias no le daba prioridad a estas cosas. Entonces, ahora ella sí le está dando prioridad y ha seguido aumentando. Ella llegó al poder el 8 de mayo, fue juramentada el 8 de mayo del 2010. O sea, la mayoría del 2010 fue bajo su égida, bajo su responsabilidad, y más aún así, la tasa de homicidio en Costa Rica siguió aumentando. En el 2011 ha seguido aumentando.
Entonces, queremos mostrar una tabla estadística ahí de la tasa de homicidio de Costa Rica y podemos apreciar cómo ha aumentado del 2006 al 2010. Entonces, más o menos en el comienzo del 2006, pues todavía no había ni siquiera ella llegado al puesto de ministra de Justicia, porque primera 4 meses del 2006 era otro gobierno. Y vemos cómo aumentó casi el doble, casi se duplicó. Y alguien va a decir, bueno, comparado con Honduras es una maravilla, somos así de pan. Honduras tiene 8 veces más lo que tiene Costa Rica. Honduras en el 2010 tuvo 8 veces más lo que tuvo Costa Rica, pero regresemos al estudio. Resulta que hay un gran aumento. El punto es que a los costarricenses les sale sobrando. Si los nicaragüenses, los panameños, los hondureños, los guatemaltecos, todos, Belice, El Salvador, todos tienen una tasa de homicidio mucho más alta que ellos les sale sobrando. Ellos lo que quieren es poder deambular tranquilamente en sus calles sin necesidad de preocuparse de que narcotraficantes van a amenazar su vida, porque en Costa Rica, como en Honduras, como en el resto de Centroamérica, como en el Caribe, como en México, el fundamental motivo por el cual ha estado aumentando la tasa de homicidios abrupta, masivamente, es por el narcotráfico. El narcotráfico tiende de una manera desproporcionada a la violencia, es una actividad criminal que deja atrás a todas las otras en cuanto a violencia, en cuanto a propensidad hacia el homicidio, contrario a cosas como el asalto bancario, donde usualmente no hay muertos, o al secuestro, donde a veces hay muertos, otras veces no, pero de una manera general, como no son 20 secuestros diarios, entonces aún de esa forma es una pérdida de vida humana mucho más baja que en esta actividad del narcotráfico. Entonces, el problema con Costa Rica, lo que vemos es un fenómeno muy interesante. Aquí en Honduras se dice que porque hay demasiada corrupción, pero en Costa Rica la policía tiene una alta reputación, no solo a nivel internacional, sino que a nivel nacional. La población tiene la percepción que sus funcionarios públicos, entre ellos los funcionarios de policía, son, o sea, en Costa Rica, por ejemplo, se pasa una señal de tránsito, no están con los costarricenses o los extranjeros que llevan un tiempo ahí, no empiezan a ver cómo negocian evitar que les quiten la licencia, como en el resto de Centroamérica, sobre todo en países como Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces hay una gran diferencia, y más aún así vemos una duplicación durante ya 2 gobiernos. Bueno, el de ella viene comenzando, todavía no ha pasado ni siquiera la mitad de su periodo de 4 años, pero ya pasó más de un cuarto, ya pasó algo así como un 28%, y ha habido un considerable incremento. Entonces, lo interesante no solo es que, dado que ahí la policía no se le acusa de corrupción, dado que ella se especializó en eso, dado que ahora ella no solo estuvo combatiendo como ministra de Justicia, y porque ella también tenía la dual función, el gobierno de Oscar Arias, de ser no solo la ministra de Justicia, sino que también la vicepresidenta. Hay 2 vicepresidentes en Costa Rica y era ella la primera vicepresidenta. Entonces tenía un peso más alto su puesto que simplemente ser ministra de Justicia. No funcionaron sus estrategias. Ahora, como presidenta, que tiene el más alto poder en la nación, tampoco están funcionando. Y es la pregunta, ¿por qué? La policía no está corrupta, ella se especializó en eso, y aún así no está funcionando. Para remate. Los Estados Unidos le ha dado bastante y ha expandido enormemente el instrumental de seguridad, policía, jueces, etcétera, fiscales, y aún así las cosas andan mal. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros más, para que los puedan analizar y estudiar con detenimiento, porque damos demasiados datos. Asimismo, también los motivamos a que adquieran el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital.
que es un excelente regalo navideño, mejor que cualquier bebida alcohólica, paquete de cigarros o incluso ropa, así mismo que mejor que cualquier otro libro. Muy coherente, muy científico, más coherente y más científico que cualquier otro sobre la materia. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con más, explicando el caso de Costa Rica y cómo invalida la tesis más frecuente defendida aquí por las personas que más combaten el crimen, incluso de buena fe. Y es el problema, que la buena fe no equivale a ciencia y lo único que resuelve el problema en este planeta es la ciencia. Así que por favor no se vean que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Estábamos hablando sobre Laura Chinchilla, la presidenta de Costa Rica. Aquí está un gobierno que ha recibido muchísimo dinero de los Estados Unidos para combatir. Sobre todo que pues los Estados Unidos tienen la percepción que Costa Rica es de hecho, es el país menos corrupto o incluso el más honesto de toda Centroamérica. Tiene una puntuación bastante buena en materia de corrupción, la vamos a mostrar más tarde. Así que los Estados Unidos le ha soltado más dinero en ella como es una mujer que estudió en Georgetown, la Universidad de Georgetown, sacó su maestría ahí en Administración Pública. La Universidad de Georgetown es, junto con la Universidad de Johns Hopkins, la mejor de la capital, de Washington, D.C., y allí estudió Clinton, por ejemplo, allí estudió la presidenta de Filipinas, la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo, que ahorita está en la cárcel por corrupción. Pero el punto es que los Estados Unidos se identifican mucho con alguien como ella, porque tiene una trayectoria bastante limpia, porque estudió en una de las prestigiosas, de las mejores universidades de los Estados Unidos, ahí mismo en la capital, porque es una persona incluso de centro derecha, no alguien que le pasa escupiendo a los Estados Unidos como estos presidentillos de izquierda en Latinoamérica. Entonces, definitivamente que hay mucha identificación con ella y le han brindado una gran colaboración financiera. Han expandido enormemente. Costa Rica abolió su ejército hace ya varias décadas, hace como 60 años, y lo único que tiene es policía. Entonces, lo han expandido enormemente. Mejora de la capacitación y del equipo. Y aún así, duplicación en cuanto en 5 años se ha duplicado prácticamente la tasa de homicidios. No solo eso, las capturas de droga, cocaína prácticamente en su totalidad, han aumentado enormemente. Indicando, eso muestra que el flujo de droga a través por su territorio, por sus costas, por su espacio físico, ha aumentado considerablemente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay resultados positivos? Entonces, queríamos mostrar otra estadística de otro país que ha visto una situación muy similar en este último año. Y miramos México. México por decir así, al solo comienzo del 2007 comenzó un nuevo gobierno, el de Felipe Calderón, y contra los otros gobiernos que se les acusaba a los Estados Unidos y los expertos de estar coludidos con el crimen, de recibir dinero con los carteles de la droga y por tanto no enfrentarnos a atacar directamente con fuerza, con determinación. Felipe Calderón sí hizo lo que los Estados Unidos siempre había estado pidiendo de todos los gobiernos mexicanos y no solo mejoró enormemente la policía, profesionalizado, sobre todo la Policía Federal, algo así como el FBI de México. Asimismo, desplazó al ejército, incluso a la Fuerza Naval, que era porque la policía tenía esa percepción, regresemos al estudio, esa percepción de que estaba muy, muy corrompida. Entonces utilizó al ejército y ya hacía un combate sin cuartel. Cuando llegó él, habían un listado de como 35 más buscados narcotraficantes y para este momento han capturado como la mitad. Ha sido verdaderamente, antes pasaban los años y nunca capturaban a nadie. Allá una vez cada 5 años capturaban uno. O
Se notaba que era más que todo capturaban como para que los Estados Unidos no les reclamase tanto. Pero ahora hay una guerra. Eso, pese a eso, vieron, la tasa de homicidio aumentó. No el doble, pero como un 70%. Considerablemente del año antes de que comenzara Calderón al último año de las cifras que tenemos. Entonces ha aumentado considerablemente el crimen. Entonces es una situación que vemos que nos indica aquí un gobierno que no se le acusa por primera vez, no se le acusa de colusión, de comparar de recibir dinero de corrupción con el narcotráfico y más aún así. También el flujo de cocaína, marihuana, o sea, lo que agarran las autoridades de los Estados Unidos ya en la frontera, ya en territorio de los Estados Unidos, y de alguna forma ellos miden si está aumentando o disminuyendo el tráfico de droga viniendo de México. Ha aumentado enormemente en cocaína, en marihuana, considerablemente del periodo antes de que llegara Calderón a el 2010. Todo nos muestra nuevamente que simplemente esos esfuerzos de buena fe, aquí es tener determinación, es de poner a la gente honesta, que aquí ya no son suficientes. En México los narcotraficantes ahora andan con un temor terrible de que van a ser o capturados o asesinados o asesinados por las fuerzas de seguridad. Antes, no como antes, ha cambiado enormemente, pero eso no ha mejorado en nada la situación de México. En México hay una encuesta que decía recientemente que como 60% de la población, 60% de la población, y un porcentaje más alto en los estados del norte, los que están donde el narcotráfico es más intenso y donde los homicidios per cápita son más altos que, digamos, en el centro, en el sur. De una manera general, 60% de los mexicanos ya no salen pues, de su casa, al cine, a comer, a bailar, a cenar, etcétera, ya no salen. Simplemente evitan todo salida innecesaria porque es un riesgo demasiado alto. Entonces, no solo es el gran aumento de pérdidas de vida humana, sino que esa inseguridad, ese temor, ese estrés adicional, y ese estrés mata. El estrés es causa fundamental de muerte para derrames cerebrales, ataques cardíacos, un largo listado de enfermedades terribles, de las más asesinas en todo el mundo. Entonces, mucho estrés es dañino para la salud. Aún si nunca viene un mexicano y le cae una bala desperdigada o pierde un familiar a causa de esta guerra de narcotraficantes. Entonces, esa política han fracasado. Aun cuando los gobernantes han sido honestos, han sido bien intencionados, han llevado toda la buena voluntad, le han metido, han aumentado masivamente el presupuesto de seguridad, han tenido plena colaboración de los Estados Unidos. México está teniendo estos años de Calderón la mayor colaboración en toda la historia, porque por primera vez los Estados Unidos siente que no tiene alguien que que ellos le dicen, miren, ve, creemos que tal narcotraficante de aquí que ahí los podemos, si ustedes nos ayudan ahí los podemos agarrar. Y ellos más bien les pasaban la información a los narcos. Ahora no, y aún así la situación se ha deteriorado. ¿Qué nos dice eso? Que esa actitud del sentido común, porque es el sentido común, ¿me entiendes? Están ahí, la percepción es que la policía es corrupta en México. Entonces ponemos gente honesta, ponemos gente más competente, les metemos más dinero, las cosas se van a solventar. Eso es lo que el sentido común dijo. La ciencia no funciona así, la ciencia agarra los datos, los mira y ve que no hay correlación y dice, aquí ve otro montón de países que también muestran una falta de correlación y llega a la conclusión que esa no es. Y busco alguna explicación que sí concuerden, que los datos se muevan en paralelo. Entonces, queremos mostrar otro dato ahí, el que seguía, la tabla que seguía. Y ahí miramos, ahí podemos ver una cosa muy interesante. Aquí hemos estado hablando de riqueza, que nosotros nos simplificamos esa palabra, pero en realidad en términos económicos es ingreso per cápita medido al poder adquisitivo. Estas son estadísticas de la CIA, que tiene uno de los mejores equipos de economistas del mundo. Y para el 2010, año 2010, Honduras, aquí las cifras que mostramos anteriormente eran también del 2010. Entonces Honduras, miramos que en promedio, los hondureños, pues el tercer país más pobre en ingresos per cápita en el continente americano, y en el 2010, 4.000
dólares en promedio en todo el año. Le entró a cada hondureño, en todo el año. O significa algo ahí como por un poquito más de $300 al mes, que más o menos como un salario mínimo. En promedio. Sabemos que muchos ganaron más y otros menos, pero esa es la media. Y en Costa Rica fue casi 3 veces más alto. Y miren, la tasa de homicidio es un cuarto que la de Honduras. ¿Ven la correlación? En México es un poquito más alto el nivel de vida que en Costa Rica. Y está más alta la tasa de homicidio. Pero uno cuando ve las noticias internacionales, uno pensaría que México tiene la peor tasa de homicidio y ni por cerca. Honduras tiene más de 4 veces la tasa de México. No coincide a perfección la tesis de que lo fundamental es el desarrollo económico de una nación, que eso es lo fundamental porque eso es lo que elimina pobreza y desempleo. No coincide a perfección con la tasa de homicidios, pero sí coincide muy cercanamente. Entonces, miren los Estados Unidos, ya el nivel de vida ya sabemos que es un país rico, y la tasa de homicidio es 5. Y Estados Unidos es el peor país de todos los países ricos, Estados Unidos, Canadá, todos los de Europa Occidental, o significa también Portugal, Grecia, Italia, así mismo como Suecia, Noruega, Alemania, Francia, todos países que suman como 20 en Europa Occidental, todos ricos y todos tienen o 2 o menos. O 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nuevamente, homicidios aquí, estos son homicidios por cada 100.000 habitantes. De esa forma podemos comparar un país como Honduras, que tiene 8 millones de habitantes, con un país como Costa Rica, que tiene solo como 4 millones de habitantes. O con un país como México, que tiene 112 millones de habitantes, o los Estados Unidos, que tiene 310 millones de habitantes. Entonces, regresemos al estudio. Como podemos ver, esta es una situación en donde coinciden muy bien. Vimos que Singapur tiene 0 homicidios y vemos que Singapur es como 50% más rico que los Estados Unidos, que cada singapuriense le entra un salario en promedio que es como 50% más alto que el salario promedio que les entra a los estadounidenses. Y en Singapur tienen 0 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, miren, cuando alguien les dé números globales, como decir, en Honduras fueron asesinadas tantas personas, yo no sé cuántos miles el año pasado, esa cifra no es buena porque lo importante es comparar con otros países. Entonces, los Estados Unidos tienen la peor tasa de homicidio entre los países ricos del mundo. Como decíamos, Norteamérica, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, todos los países, Singapur, estos países ricos. Y aún así solo tiene 5. Solo tiene 5. Honduras tiene prácticamente 40 veces más. Es increíble. Tiene 20 veces más. Una cosa increíble lo que tiene. Y México vemos que tiene casi 4 veces más que los Estados Unidos. Y los Estados Unidos es como 4 veces más desarrollado. Los salarios son como 4 veces más altos que los de México. Ven que la correlación es bastante fuerte. No es a perfección porque no es la única variable, el desarrollo económico. Pero sí es la variable más importante. Es mi tesis. Y desafío a cualquier persona de esos expertos en seguridad en Honduras que vengan a debatir, porque con los que he debatido los he refutado todos. Bueno, tenemos que hacer un corte comercial, pero antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, donde encontrarán este video y muchos otros donde ya hablamos de seguridad. Asimismo, los entusiasmamos a que adquieran el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librerías Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos este tema del crimen muy particularmente, de una manera muy científica y objetiva, de una manera muy distinta y superior a los otros libros que abordan los mismos temas. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando del caso de Costa Rica y México, cómo los datos invalidan lo que es el sentido común. Mire, es importante que no sigamos el sentido común. Honduras siempre ha sido gobernada siguiendo el sentido común, porque sistemáticamente Honduras ha tenido gobernantes que no han sido preparados, no se han preparado casi nada. Y cuando lo han hecho, cuando ocasionalmente han estudiado una buena cantidad de cosas, era en materias que no tenían nada que ver con economía, que es
lo único que realmente importa, porque este país es terriblemente pobre y tiene un altísimo nivel de desempleo, o eso solo se puede eliminar obteniendo tasas de crecimiento económico rápido. Entre más rápido, mejor. Más rápido se elimina la pobreza y el desempleo y por ende más rápido disminuye la criminalidad y la violencia en todas sus formas. Entonces es un fenómeno que podemos apreciar a través de la historia. Los países que hoy, como los países escandinavos que tienen un homicidio por cada 100.000 habitantes, o sea, los escandinavos son Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Islandia. Los países hace, por ejemplo, 100 años, cuando eran de los más desarrollados de la época, pero que todavía eran pobres porque la media de vida apenas llegaba a 40 años. Hoy día la media de vida en Honduras es 70. Entonces, estaban peor en aquel entonces. La gente actuaba. Entonces, la tasa de homicidio era tan alta como la que vemos aquí en Honduras. Si nos remontamos más en el tiempo, como decir, hace 500 años en esos países escandinavos, la tasa de homicidio era como de 300 personas por cada 100.000 habitantes que eran asesinados en un año. No tenemos datos, pero los datos de los historiadores que recuentan las interminables guerras que arrasaban con países enteros, podemos inferir que efectivamente era abrumadoramente más elevado en aquel entonces. Entonces, hasta las guerras de hoy en día se han vuelto mucho más tranquilitas, porque es un hecho que el ser humano, en la medida, un dato estadístico ineludible, es irrefutable. El ser humano, entre más dinero tiene en los bolsillos, entre más desarrollo económico hay en un país, más se pacifica, más se tranquiliza la población de un país. Automáticamente, sin necesidad de que los estén amenazando, que un policía, automáticamente la gente tiende a dejar de incurrir en actividades violentas de cualquier índole, ya sea golpear al perro, golpear a los hijos, golpear a la mujer o dedicarse a actividades como el secuestro y el narcotráfico. Entonces, miramos que, por ejemplo, las guerras de hoy día, como les decíamos el otro día, los Estados Unidos ha tenido 2 guerras en los últimos 10 años, 2 guerras cruentas, y aún así no han muerto ni siquiera 9.000 efectivos estadounidenses en esas 2 guerras, ni siquiera 9.000. En cambio, y una de ellas duró, ya lleva más de 10 años, la otra fueron 8 años. Y en cambio, Vietnam, que fue de 1967 a 1975, apenas 8 años, que los Estados Unidos mandó tropas a ese país, y en ese periodo murieron 55.000 soldados estadounidenses, en un momento en que la población de los Estados Unidos apenas era como de 200 millones de habitantes. En este momento son más de 310 millones de habitantes. ¿Se puede imaginar? O sea que si lo midimos proporcionalmente, es como decir que la guerra de Vietnam no fueron 55, para que fueran igual cantidad relativa al total de la población de aquel entonces, sería el equivalente como que si hubieran muerto no 55, sino que algo así como 80.000 soldados en la guerra de Vietnam. Entonces, hasta la guerra, que como dicen, en la guerra y en el amor se vale todo. Definitivamente que en la guerra se vale todo, en el amor no. Si un tipo asesina a un rival para quedarse con la mujer, va a la cárcel, lo más probable. Es decir, entonces, mientras que la guerra no, la guerra le dan medallas a quien más mata al enemigo. Muy diferente la situación. Entonces, miramos cómo en todo aspecto el ser humano tiende a pacificarse cuando hay desarrollo económico, cuando sus condiciones de vida mejoran. ¿Y qué es lo único que mejora las condiciones de vida? Rápido crecimiento económico. Entre más rápido es la tasa, mejor. Por ejemplo, Honduras ha crecido a 3% anual en los últimos 30 años. Si hubiese crecido a 6% anual, Honduras no tendría $4.000 de ingreso per cápita, sino que tendría probablemente como lo que tiene Costa Rica en este momento. Por consiguiente, los salarios no serían como de $300 al mes, no serían como de 6.000 empiras al mes, sino que serían como de allá por los 20.000 empiras al mes. Y dígame, los hondureños que ganan 20.000 empiras al mes no viven mal, viven en el lujo y el esplendor, pero ya no viven mal con 20.000 empiras al mes. Entonces, una situación bastante diferente. Entonces, precisamente en Costa Rica, las condiciones de vida son mucho mejor que en Honduras, que en prácticamente todo el resto de Centroamérica, con excepción de Panamá. Y Costa Rica tiene la tasa de homicidio más baja de la región centroamericana.
miramos una correlación fuerte, no a 100%, pero sí como un 80%. Eso nos dice que 80% de lo que necesita para reducir el crimen en Honduras es acelerar esa tasa de crecimiento económico. Entre más se acelera, mejor. ¿Y por qué yo hablé de 6%? Porque no crecerá 10%, como creció China durante los últimos 30 años. ¿Cuál es la diferencia entre China y Honduras? Los gobernantes. Allá en China, los gobernantes, aunque eran todos miembros del Partido Comunista, dijeron, tiramos por la borda la ideología comunista, que es una ideología que no tiene un ápice de ciencia, no tiene fundamentación científica. Ahora nos vamos a guiar por el ejemplo de Hong Kong y Singapur, dijeron hace 30 años. Eso significa seguir el programa tecnocrático. Vamos a poner desde los puestos más altos hasta los más bajos de la administración pública, o sea, quienes deciden la política económica de la nación, vamos a poner a la gente más estudiada, más preparada, con más méritos académicos. Y no es una cosa de perfección que se rebuscan hasta el más inteligente del país para ponerlo de presidente, de premier, de ministro, de viceministro. No. Pero se han hecho un enorme esfuerzo en esa dirección. Más que el que han hecho países democráticos con larga tradición, como en Japón, como los Estados Unidos, como Canadá, como los de Europa Occidental. Y el resultado es que han tenido tasas de crecimiento más rápido. Miren, si al principio de que ustedes cuando se enferman, ¿a dónde van? Van al médico, no van al pulpero al lado o al pariente porque los quieren mucho, van al que estudió eso. Y si creen que es del corazón, van al cardiólogo. Y si les sobra el dinero, entonces se buscan al mejor cardiólogo del mundo. Pero ¿qué hacen los ricos? Los ricos de Honduras, los millonarios, se van. Les duele aquí, les da algo que probablemente es sencillo. Nada, no amagan. Y un solo se meten en la avión, están en Miami en 3 horas, o en Houston, y van a una clínica. ¿Por qué? Porque está claro que los médicos han estudiado más que aún los mejores médicos en Honduras. Y que por consiguiente el diagnóstico debe ser mejor, por encima los equipos, la maquinaria, todo, las enfermeras, todo está más capacitado. Las posibilidades de un error son menos, de que por ejemplo confundan los análisis de orina o de sangre con los de otra persona y después le van a terminar retando las cosas. Menos probable que aquí en Honduras. Una persona que le está ganando 6,000 empiras a una enfermera o un operante de laboratorio que está ganando una miseria como no hace el trabajo con tanto gusto como una enfermera en los Estados Unidos que está ganando $4,000 al mes. O sea, la actitud de la gente cambia hacia el trabajo, por ejemplo, cuando está ganando bastante dinero. Hay gente que es muy buena para trabajar y aún le pagan unos 6,000 empiras, aún así es muy disciplinada y muy puntual en el trabajo. Y es admirable, hay que aplaudir a esa gente. Esa gente va a avanzar más en su carrera profesional, cualquiera que sea. Pero hay un montón de gente y eso es un fenómeno a nivel mundial, no solo es una cuestión cultural. Seguro que aquí hay un factor cultural en Honduras, pero miramos que en Japón, por ejemplo, hace 100 años, o en los Estados Unidos hace 100 años, en Alemania lo mismo, los salarios eran bajísimos, eran de hambre y solo pasaban en huelga los obreros. Llegaban tarde, el ausentismo era grande, llegaban alcoholizados, pero hoy día, donde los salarios ya son más altos, ya son bastante altos, entonces la gente actúa de una manera diferente. No siempre, pero en general, sí. Entonces, la clave es acelerar esa tasa de crecimiento económico. Y los datos de todos los países del mundo muestran que lo que un país puede, lo mejor, lo más racional, a lo que es mejor apostarle, es a poner a los gobernantes más capaces y competentes. Y entonces, Singapur, que lo vemos aquí en la pantalla constantemente, Singapur es una situación en donde vive un paraíso terrenal, pues tiene nivel de vida, salario muchísimo más alto que los Estados Unidos, 0 desempleo, 0 subempleo, 0 homicidios, 0 crimen. Es decir, miren, el gran mercado de los narcotraficantes son los países desarrollados. Y los Estados Unidos, cada singapuriense tiene el potencial de comprar mucho más, de todo, de ropa, de zapatos, de automóviles, de viajes y también de drogas. Pero en Singapur el consumo de drogas es mínimo. O sea, es 1/10 per cápita. O sea, en promedio cada singapuriense solo consume 1/10 de lo que consume cada estadounidense de marihuana, cocaína, heroína, metanfetamina, etc. ¿Por qué? Porque la corrupción, el nivel de corrupción es del más bajo del mundo prácticamente. Entonces, en los Estados Unidos es súper difícil corromper un policía, un juez, pero pasa. Sea una minoría, una pequeña minoría, pero
Entonces estamos hablando tal vez de un 9%, una cosa así. En Singapur es que es menos del 1% los que corrompen. Entonces, claro, nunca entra la droga porque en las aduanas lo paran. O sea, si tienen los mecanismos para pararlo, paran y no lo dejan pasar ahí porque alguien lo sobornó. ¿Por qué? Porque los salarios de los policías, de los agentes de aduanas, de los jueces, de los fiscales, de todo en Singapur son más altos que los de los estados, mucho más altos. ¿Cómo hicieron eso? Teniendo tasas de crecimiento económico más rápido. ¿Cómo hicieron eso? Poniendo a la cabeza del Estado y en todo el engranaje administrativo a gente más estudiada y más inteligente que la que tienen en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país que respeta el principio de profesionalidad, de la ciencia, en materia de administración pública. Pero las cosas no son blanco y negro. Entre no respetarlo nada como el Congo y respetarlo casi en su totalidad como Singapur, hay un montón de puntos intermedios. Honduras está en un punto arriba de Congo. Aquí no hay tanta corrupción como en Congo, pero está cerca. Y los Estados Unidos está lejos de estar en el mejor nivel, pero está más cerca de Singapur que de Honduras, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso, los queremos incitar a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, y los incitamos a que le den me gusta, porque van a encontrar una gran cantidad de videos muy buenos, muy reveladores de información que nunca la han escuchado, científica, objetiva, como la que les estamos dando en este momento. Asimismo, los entusiasmamos a que adquieran el libro Riqueza para Todos en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Excelente regalo navideño para aquellas personas que quieren comenzar el próximo año en pie firme, analizando el mundo de una perspectiva objetiva y racional, y no irracional y del sentido común. Bueno, no se vayan, que ya regresemos después de esta breve pausa comercial. Estamos hablando de esta situación de Costa Rica, de la hora chinchilla de Felipe Calderón en México, y no les ha funcionado para nada. Lo mejor que alguien podría argumentar es que la cosa sería peor si no lo hubieran combatido frontal y honestamente como lo han hecho. Eso es un argumento que tiene poca validez, porque aún así ha aumentado y enormemente. Es decir, no es el argumento. Lo que los mexicanos quieren, lo que los costarricenses quieren, es tener las condiciones de tranquilidad, de paz social que tienen, por ejemplo, los países escandinavos, que tienen un homicidio por cada 100.000 habitantes. O todavía mejor, Singapur, Hong Kong y Japón, que tienen 0 homicidios por cada 100.000 habitantes. No es exactamente 0, pero estamos redondeando las cifras porque, como nos enseñaron en la escuela primaria y secundaria, hay que acercar al próximo decimal. Entonces, el caso de Japón anda ahí como por 0.4, Hong Kong ahí como por 0.3, Singapur como por 0.2%. Entonces, está más cerca de 0 que de 1. Entonces, es una situación en donde ustedes van en esos países, salen a altas horas de la noche, son mujeres guapas, nadie las viola, son ancianitas, fácil presa para robarles la cartera, nadie las asalta. De una manera general, no es que nunca pasa, es que la probabilidad de que les pase es tan bajo que una ancianita sale en la noche sola y no se siente amenazada. Aquí en Honduras, aquí en Centroamérica, la gente sale durante el día o en lugares de alta seguridad porque hay bastantes policías, porque hay bastantes guardias de seguridad y aún así se siente enormemente inseguro. Entonces, es una gran diferencia, como les digo, eso, aun si nunca se traduce en un acto violento para una persona X, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa o en San José o en Guatemala o en El Salvador, aún así es el estrés, ese estrés va corroyendo el cuerpo y, por ejemplo, entre otras cosas, es un factor que genera cáncer, como lo que estábamos mencionando ayer, de los presidentes latinoamericanos de izquierda. De paso, hoy salió Hugo Chávez diciendo que ese montón de presidentes de izquierda con cáncer es culpa de los Estados Unidos porque, lo más seguro, la CIA les ha inyectado algo. O sea, es ridículo. La CIA, cuando realmente tenía deseos de eliminar y trató de eliminar a muchos líderes comunistas, era durante la Guerra Fría.
no 20 años después de que colapsó el comunismo, de que los Estados Unidos salió victorioso de la batalla. Ahora que sale sobrando. Puede estar despotricando, pero es que cuando Hugo Chávez le dio a la derecha un golpe de Estado en el 2001, los Estados Unidos, y él que estaba George Bush, presidente más a la derecha, que ha tenido los Estados Unidos, estaba mucho más a la derecha que el papá, por ejemplo, y aún así no invadió. El papá se invadió a Panamá en 1989 para quitar a Noriega del poder por narcotráfico. Pero Hugo Chávez, pese a que se ha coludido con los narcotraficantes de Colombia para exportarle a Venezuela, y aún así los Estados Unidos no lo apoyó, no hizo nada, pues quedó ahí parado. En otros tiempos, en los tiempos, por ejemplo, en el 73, cuando la organizó la CIA, el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, es decir, el de Jacobo Arbenz en República Dominicana en el 54, la organizó la CIA. Ahorita quien les gustaría matar son a los líderes en Irán, que no paran de estar fastidiando. Ahorita están amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz y por ahí pasa 20% del petróleo mundial. Eso significaría un precio del barril que se dispararía de 100, el cual está cotizando actualmente en las bolsas de materias primas, y pasaría fácil a 130 en cuestión de unos poquitos días si cierran ese estrecho, como pasó en 1980 cuando Irán cerró el estrecho por la guerra que tuvo con Irak. Entonces, estas políticas no funcionan, las de Laura Chinchilla, las de Felipe Calderón y tantos otros aquí en Latinoamérica que le han decretado la lucha contra el narcotráfico. Y no funcionan. Lo que hay que hacer es acelerar la tasa de crecimiento económico. En China, por ejemplo, la tasa de homicidio es menos que la de los Estados Unidos y todavía es un país del tercer mundo. Tenemos unas estadísticas que queríamos mostrar ahí, que son ilustrativas de lo que estamos queriendo señalar. Esa correlación entre... Cuando mostramos la tasa de riqueza, nos muestran, por favor, cuando mostramos la tasa por ejemplo, homicidio en Honduras, y miramos esa correlación, Honduras de esos cuatro es el más pobre y tiene la tasa de homicidio más alto. Guatemala el segundo más pobre y no la tiene el segundo más alto. En el 2009 sí la tenía la segunda más alta. Aquí ya no la tiene la segunda más alta, sino que El Salvador, que es un poquito menos pobre que Guatemala. Pero nuevamente la correlación no es perfecta, pero sí muy fuerte. Vemos la gran diferencia entre Honduras con Costa Rica, y asimismo Honduras que con los otros países siendo el más pobre, el que más sufre de pobreza y desempleo. Si mostramos la próxima estadística, podamos ver el índice de corrupción y miramos que coincide con el nivel de desarrollo económico. Singapur es el más desarrollado, o sea, el país que en el curso de su historia ha tenido las tasas de crecimiento económico más rápido, lo cual lo ha llevado a un nivel de riqueza más alto, y por tanto tiene la tasa, el nivel de corrupción más bajo para la última cifra del 2011. Está en la posición número 5 como el quinto país más honesto de la Tierra. Los Estados Unidos están en posición 24. Los hondureños tenemos la percepción que en los Estados Unidos no hay corrupción. Es la percepción general, porque relativo a Honduras, si allá uno comete un crimen, es bien difícil escaparlo. Pero hay unos que lo escapan y a veces a causa del soborno. Miramos ya Costa Rica y un poquito más del doble de los Estados Unidos. Y nuevamente miramos la correlación. El más rico es Singapur, el segundo más rico es los Estados Unidos. Costa Rica ya es un país no rico, sino que de ingresos medios, que ya no está tan mal como los países pobres, pero que no está bien. Y tiene un nivel de corrupción de 50. Y Honduras, que sí es el país... un país muy pobre, el tercer más pobre del continente americano, y tiene un nivel, es el 129 país más corrupto de la Tierra de los 180 que midieron en Transparencia Internacional del 2011. Regresemos al estudio, por favor. Entonces, como podemos observar, la gente dice es que la corrupción es un derivado, un efecto del nivel de desarrollo económico. Y el nivel de desarrollo económico es el resultado de la tasa de crecimiento.
económico. Como Honduras la ha tenido siempre muy baja, aquí lo que necesitamos es tener tasas de crecimiento espectaculares. La historia muestra que es posible obtener tasas de hasta 30% anual. Si tuviéramos tasas de 30% anual, cuestión de 3 años, la tasa de criminalidad sería probablemente de 10 a lo más, y sin necesidad de reprimir al crimen. Simplemente la mayoría de los criminales actuales abandonarían la actividad criminal, porque habría mejores oportunidades de generar ingresos. Bueno, se nos acabó el tiempo y los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que es el mejor libro de economía, sociología, politología, historia y filosofía de Honduras. Porque es el único que analiza todos esos temas de manera científica y objetiva. Bueno, esperamos contar con ustedes mañana en la próxima edición de Riqueza para Todos y les deseamos una feliz noche.